Muy bien. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes a esta, la novena y última clase en nuestro curso juntos. Se nos fue volando el tiempo. En esta clase vamos a estudiar un poco de lo que los teólogos llaman la escatología. Esa palabra significa el estudio de las últimas cosas. Entonces, en esta clase vamos a hablar del fin de la vida humana. También vamos a hablar del fin de este cielo y tierra, del mundo, y qué va a suceder bíblicamente en ese día. Así que vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestro estudio con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos preserves en la verdadera fe hasta el momento de nuestra muerte o el día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas de pleno y gratuito perdón en Cristo, para que otros oigan con nosotros tus palabras. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con las preguntas de repaso sobre el video de instrucción que ustedes miraron. La primera pregunta fue la siguiente. Enumere en orden cronológico los acontecimientos que sucederán en el día del juicio. Y am, vamos a orden cronológico. Hay ciertas cosas que la Biblia no explica claramente qué orden tienen los eventos de ese último día. Am, Ustedes escucharon el video, mencionó esto en 1 Corintios 15, por ejemplo, Pablo hablando de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos mortales a cuerpos glorificados, que eso va a suceder en un abrir y cerrar de los ojos. Entonces va a ser algo instantáneo. Entonces, hay ciertas cosas en ese día que no sabemos exactamente en qué orden van a ir, pero sí la Biblia claramente enseña qué va a suceder en ese día. Entonces, vamos a hacer una lista de los eventos que van a suceder en ese día. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta a base de lo que aprendieron en el video? Nair, por favor, gracias. Bueno, primero resucitarán los muertos y luego y también los que no están muertos van a ser arrebatados y vamos a llegar al cielo con cuerpo y alma y va a ser un cuerpo glorificado. Y también después de eso, ese cuerpo glorificado quiere decir de que no va a haber más sufrimiento. Pienso yo que debe ser parecido como resucitó Jesús, el cuerpo de Jesús. Y no va a haber sufrimiento, no habrá más lágrimas, más tristeza, vamos a estar siempre con Jesús, con Dios. Luego la tierra y los cielos serán destruidos, pero no con agua, sino con fuego. Y luego habrá una tierra nueva y cielos nuevos. Más o menos fue lo que anoté. Ok, gracias. Mencionó varios de los eventos y sí, ese arrebatar en el aire es para recibir al Señor en el aire. Entonces hay otros eventos que la Biblia enseña que van a suceder todavía en ese día aquí en la tierra, como usted mencionó, o sea, va a crear un nuevo cielo y nueva tierra también para nosotros, nuestro hogar eterno. Excelente, muy bien. Gracias por comenzar la conversación. ¿Alguien más quiere agregar a la lista de Nair? Sí, Leonela, por favor. ¿Podría activar su micrófono, Leonela? No le escuchamos. ¿Puede activar el micrófono?
Bueno, escuchemos entonces primero de Ernesto. Ernesto levantó la mano también. Ernesto, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Sí. pastor. Bueno, más que una intervención, es una inquietud, porque dice allí, enumere en orden cronológico. Y crono significa tiempo. Y es algo que yo lo que siento es que hay una enumeración de eventos, más no un precisar en qué tiempo. Quisiera que usted ahondara sobre eso porque la Biblia nos dice que vendrá como ladrón en la noche. Ujú. Entonces, eso de orden cronológico, yo creo que para nuestras mentes mortales no está como muy a tono. Es un poco mi posición al respecto. Sí, eso es lo que traté de explicar antes de contestar esta pregunta. Que todo esto va a suceder en el último día. Hay una lista de eventos que la Biblia dice van a suceder con la segunda venida de Cristo. Pero no es tan claro lo que es el orden cronológico. Por eso yo quisiera cambiar la pregunta para decir, enumeren los acontecimientos que sucederán en el día del juicio o en el último día. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias a usted, pastor. Gracias. Ujú, ujú. Ok. Bueno, ya mencionamos varios de ellos. Faltaban algunos. Faltaban algunos. Vamos a hacer una lista con algunas citas bíblicas también. Entonces, si ustedes quieren apuntar las citas, bien pueden. Voy a ver el chat. Leonela comentó, disculpe, me estaba preguntando algo, por eso no respondí. ¿Quería responder ahora, Leonela? Adelante. Si quiere responder ahora, está bien. Bueno, una de las cosas que también nombra ahí es que va a sonar una trompeta Mm, y que nuestros pecados, los muertos en Cristo, no serán juzgados porque ya fueron juzgados a la hora de morir y sus pecados y nuestros pecados fueron olvidados. Entonces solamente serán contadas las cosas buenas. Eso también lo añadí junto con lo que dijo la hermana. Yo lo añadí en ok. esos acontecimientos. Me pareció Sí, que sí. bien. Ujú. Sí, en realidad, Jesús dice en Juan capítulo 3 que los que creemos en Él ya hemos pasado de la condenación, o sea, hemos recibido el veredicto. También en la vida somos inocentes por causa de Cristo. Entonces, sí, llegando a ese día de juicio, y ese es el otro evento que no se mencionó todavía, va a haber un juicio de todos. Y en ese juicio, a base de si uno cree en Cristo o no, los creyentes, todos los pecados son borrados por Cristo y el registro de la obediencia de Cristo nos es atribuido. Entonces, solo se mencionarán las evidencias de nuestra fe en Cristo, que son las buenas obras que el Espíritu Santo nos movió a hacer en nuestra vida terrenal. Pero para los incrédulos, la evidencia de su falta de fe será su falta de buenas obras. Entonces, eso también se incluye en los eventos del último día. Bien, entonces vamos a hacer una lista con citas bíblicas. La Biblia enseña que Jesús va a regresar visiblemente con gran gloria. Am, Hay versículos que dicen, todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron en ese día. También Hechos 1:11 es después de la ascensión de Cristo, Él ascendió visiblemente frente a los discípulos y los ángeles, mientras se quedan ahí mirando arriba, los ángeles que aparecen a ellos dicen, ¿por qué se quedan mirando arriba? Este mismo Jesús que así ascendió al cielo, de la misma forma va a descender, va a volver del cielo. Entonces, de la misma forma implica que va a ser una venida visible, igual que era la primera vez cuando ascendió, ¿no? Aquí faltó la cita, es primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Ahí enseña que
el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y la descripción en Mateo 24, 30 y 31 es muy semejante. Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles para reunir a los elegidos. Entonces, cuando describe la Biblia la segunda venida de Cristo, lo describe en gran gloria, muy visible, muy audible para todos. Bueno, después de eso, sí, la Biblia nos enseña que Cristo resucitará a todos los muertos. Esos versículos de Juan enseñan eso claramente. También tenemos versículos, y vamos a examinarlos más adelante en la clase, que hablan de que los creyentes vivos y muertos recibirán cuerpos glorificados. Y hablaremos más del significado de qué es un cuerpo glorificado un poco después. Después la Biblia dice que en ese día sí va a haber un juicio público de todos, los vivos y los muertos resucitados. Y ese juicio se describe en Mateo 25, que era una de sus lecturas para el día de hoy. Siempre uno se salva por medio de la fe y no por las obras, pero en ese día Cristo va a mencionar buenas obras como evidencia visible, externa, de la fe salvadora en los corazones de los creyentes. Hablaremos más de eso también un poco más adelante en la clase. La Biblia dice que también en ese día Jesús va a destruir con fuego a los cielos y a la tierra. Y hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Es decir, un hogar perfecto. Este mundo también gime bajo su esclavitud al pecado. O sea, cuando los seres humanos, la corona de la creación, cayeron en pecado, Dios permitió que toda la creación cayó también bajo una sumisión a, bueno, cosas como corromperse. Vemos también el mundo no funciona como debe, ¿verdad? Y todo eso en el último día Cristo va a cambiarlo con destruir el antiguo cielo y tierra con fuego y de eso hacer un nuevo cielo y nueva tierra donde nada de lo malo de este universo esté presente. Y por último, enseña que los creyentes recibirán su hogar eterno y los incrédulos serán enviados al infierno. Ok, vamos a contestar las siguientes dos preguntas y luego si tienen dudas sobre todo esto, con mucho gusto podemos contestarlas. La siguiente pregunta fue, ¿en qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio en el último día? ¿En qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio en el último día? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Okay, la única mano levantada es de Leonela. Adelante, Leonela, por favor. Bueno, algo que me gustó en esa parte, o sea, esa parte me llamó mucho la atención del video. Y algo que me gustó fue que decía que los pecados de nosotros eran juzgados al momento de morir. Y al momento del juicio final, solamente exaltarían las cosas buenas que nosotros hicimos. Me imagino que entre ellas entrará el predicar la palabra de Dios y todas las buenas obras, porque Pablo dice que nosotros no vamos a ser salvos por obra, sino por gracia,
pero sí estamos creados para hacer buena obra. Y hay otra parte de la Biblia que dice que nosotros eh, este, tendremos coronas por causa de nuestras buenas acciones. Y yo o sea, nunca he entendido esa parte. Entonces, más que yo creo que se diferencia de eso, pues, de que va a resaltar lo bueno, de que en ese juicio se va a resaltar lo bueno de los creyentes y no lo malo como aquí en la tierra, que aquí en la tierra lo que hacen es señalar a los creyentes. Yo creo que eso es lo bueno, fue lo que aprendí, creo que esa es la diferencia. Entonces, Sí, y hay que recordar que, o sea, no nos va a alabar a nosotros técnicamente por esas buenas obras, porque ¿qué crédito podemos tomar hasta por ellas? Fue Dios quien obró en nosotros tanto el querer como el hacer para esas buenas obras. Entonces, toda la gloria va a Dios por nuestra salvación y también por las obras de fe que Él obró en nosotros para llevarlos a cabo, que Él preparó de antemano que los hiciéramos, como dice en Efesios 2:10, ¿verdad? Entonces, toda la gloria va a ir a Dios, pero sí mencionará esas obras como evidencia de la fe salvadora que tenemos en Cristo. Y hablaremos un poco más de eso en esta misma pregunta. Sí, entonces, sí, es pura gracia. O sea, hasta las buenas obras que realizamos son como trapos de inmundicia para Dios. Pero Cristo nos lava a nosotros y nos lava a esos trapos de inmundicia también para que sean agradables a Dios. Y en ese sentido, toda la gloria va a Cristo por nuestra salvación y por lo bueno que Dios ha realizado por medio de nosotros. Sí. Muy bien, Nair levantó su mano. Nair, ¿en qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio? Bueno, el juicio que sucede con nuestra muerte es que nosotros nos presentamos, pero y somos juzgados en ese momento, pero en el juicio final tendremos cuerpo y alma y es un juicio público. Estaremos los creyentes y los incrédulos. Y bueno, los incrédulos tendrán por su pecado la condenación eterna, pero nosotros como estamos lavados por la sangre de Cristo, nuestros pecados no se reconocen, no están. El Señor los llevó Él. Entonces, pienso que esa es un poco también la diferencia, ¿no? Nosotros vamos a estar alabando al Señor por la eternidad y los otros van a estar sufriendo. Pero aparte quiero hacerle una pregunta. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, ¿no? Le voy a Pero pedir los que que van al guarde. infierno también. No, pero pido que guarde la pregunta hasta terminar con las preguntas de repaso. ¿Está bien? Ah, bueno, me Será la perdone. primera que Gracias. contestamos. Ok, gracias a usted. Muy bien. Entonces, sí, es de buena respuesta de parte de Nair y también de Leonela. Gracias por su participación. La Biblia nos enseña que nuestra vida terrenal es nuestro tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Es el tiempo que Dios en su gracia, en su amor inmerecido, nos ha regalado para conocer la gracia de Dios, para escuchar de Cristo, confiar en Cristo y así ser salvo. En el momento de la muerte se termina ese tiempo de gracia. Ya después de la muerte no hay segunda oportunidad de creer en Cristo. Jesús contó una historia sobre un rico y pobre Lázaro. Y en el infierno el rico quisiera cambiar su situación y Abraham dice del cielo, no, no se puede. Am, una vez que morimos ya está decidido nuestro destino final a base de si uno creyó en Cristo como Salvador o no creyó en Cristo como Salvador. En ese sentido, la muerte se puede decir que es como un juicio, porque ya está decidido el destino final y no se puede cambiar. Si el juicio de Dios ya está decidido, el creyente será salvo, el incrédulo condenado. Sin embargo, y algunos hacen la pregunta, si ese es el caso, ¿por qué va a haber un día de juicio en el último día?
Y la forma mejor de describirla es un juicio público. O sea, ¿quién puede mirar el corazón de alguien para saber si tiene fe en Cristo o no? Solamente Dios. Entonces, en el momento de la muerte, Dios sabe cuál fue su veredicto para esa persona, pero el mundo tal vez no lo sepa. En el día de juicio, Dios va a hacer un juicio público con evidencias públicas y visibles para mostrar que su veredicto fue justo. Entonces, por eso tenemos la historia de Mateo 25 y Jesús contándonos cómo va a ser ese juicio, con las ovejas en su lado derecho, las cabras, los incrédulos en su lado izquierdo. Y esa misma historia resalta primero el hecho de que somos salvos por la gracia y no por nuestras obras. Porque Jesús comienza sus palabras a los creyentes en ese día: vengan y hereden el reino preparado por ustedes, por mi Padre. Entonces, ¿quién preparó el reino? Dios, no nosotros con nuestras obras. ¿Lo ganamos? No, es una herencia. ¿Qué tienes que hacer para ganar una herencia? Nada. Hace unos 7 años falleció un tío abuelo mío y no tenía familia, así que él me dejó una pequeña herencia. ¿Qué hice para ganar esa herencia? Nada. Mi tío hizo el trabajo y con su muerte llegó a ser mía. Una herencia así es para nosotros en Cristo también. Él hizo el trabajo y con su muerte, la culminación de su trabajo, la salvación es una herencia que Él regala a todos los que tenemos fe en Cristo. Pero como mencioné, la fe en el corazón no es visible para todos. Lo que sí es visible para todos son las acciones, los frutos de la fe en Cristo. Y por eso en el juicio público, en el último día, Cristo va a mencionar buenas obras que son frutos de la fe que salva. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me invitaste, etc. Entonces, para los incrédulos igual, no hay ninguna buena obra. Y eso resalta la verdad bíblica en Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta las cosas aparentemente buenas que hacen los incrédulos no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no fueron hechos por amor a Dios, ni con fe en Cristo en el corazón. Así que sí, son las evidencias públicas de la fe salvadora que salva o de la falta de fe que condena en ese día. A ver, un momento. Ok, última pregunta de repaso entonces. En el último día los creyentes recibirán cuerpos glorificados. ¿Qué significa eso? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Sí, el primero para levantar su mano es Ernesto. Por favor, Ernesto, comience la conversación. Ok, buenas noches. Bueno, cuerpo glorificado es que no sufriremos enfermedad ni deterioro, sino que todo eso quedará para lo que fue la vida terrenal. Estamos en Cristo Jesús, purificados en su sangre, y ya no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá maldad ni deterioro, porque estaremos en otros cuerpos en otro lugar, en otra nueva tierra y nuevo cielo. Sí, sí, en realidad va a ser el mismo cuerpo. El mismo cuerpo. A Job en el Antiguo Testamento expresó su fe en la resurrección y dijo: con mis propios ojos voy a ver a mi Redentor. Entonces va a ser nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Y creo que eso es lo que usted quiso decir, ¿verdad? En ese sentido será completamente diferente el cuerpo, porque
justo como usted dijo, todos los efectos del pecado y el pecado mismo no habrá rastro ninguno de ellos en nuestro cuerpo glorificado. Debilidad, enfermedad, corrupción, muerte, la naturaleza pecaminosa tampoco va a estar presente en nosotros en ese día. Excelente. Alejandro levantó su mano. Quería contestar esta pregunta también. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Cuando la Biblia habla de un cuerpo glorificado, significa que, como usted dijo ahorita, es un cuerpo transformado, es algo nuevo, donde en ese cuerpo ya no habrá más envejecimiento, donde en ese cuerpo ya no entrará enfermedades, un cuerpo que ya no va a estar apto para el deseo de carne que ahora existe en esta vida. O sea, un cuerpo transformado es un cuerpo transformado, un cuerpo diferente, o sea, que el mismo, pero la diferencia es un cuerpo como algo purificado que nunca va a pecar. Yo entiendo así. Gracias. Sí, sí, gracias. Una buena explicación también. Sí, en realidad hay poca información que la Biblia nos da sobre cómo exactamente va a ser nuestro cuerpo glorificado. O sea, todo lo que se ha dicho es cierto y se puede comprobar de la Biblia, pero hay otras preguntas que no vamos a saber hasta experimentarlo. Por ejemplo, si yo a mis 80 años me muero, cuando Jesús me resucita con un cuerpo glorificado, ¿ese cuerpo tendrá la apariencia de 80 años? ¿O va a ser como en mi juventud? No especifica la Biblia eso, no nos da detalles Dios. Entonces, algunas cosas simplemente vamos a tener que esperar para experimentar la bienaventurada realidad que va a ser. Pero esto sí es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos dos versículos que hablan de esto en particular. Primera de Corintios 15, 42 al 43. Pablo dice, lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Entonces, hablando de sembrar, creo que está refiriendo a nuestra muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Sembramos el cuerpo en la tierra o en un sepulcro. Um, eh, Esa muerte fuimos sembrados en corrupción, ya y la piel empieza a pudrirse justo después de perder la vida. En deshonra, o sea, este, eh, a apariencias externas, morir es perder, ¿verdad? Sabemos que no es la realidad en Cristo, pero a apariencias externas, morir es perder. En debilidad, pensamos en los momentos antes de la muerte, la persona es incapaz de hacer cualquier cosa para rescatarse a sí mismo. Pero todo eso va a ser diferente en nuestra resurrección. Dice que vamos a ser resucitados en incorrupción. O sea, que el cuerpo glorificado con que Cristo nos va a resucitar, o si estamos vivos en el día de juicio, que nos va a dar en ese día, no va a poder corromperse. Ya no va a haber envejecimiento, no vamos a poder morir jamás. En vez de deshonra, resucitará en gloria. En vez de debilidad, resucitará en poder. Entonces, nunca vamos a llegar a ser débiles otra vez. Vamos a tener pleno vigor para toda la eternidad. Bueno, Filipenses 3:21 también. Jesús transformará el cuerpo de nuestra humillación. Otra vez habla de esta existencia que experimentamos ahora como una existencia humilde, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Y hay otros versículos bíblicos que hablan claramente diciendo que en nuestro hogar eterno no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte. Entonces podemos aplicar todo eso también a la existencia que vamos a tener en el cuerpo glorificado en el cielo. Muy bien. Entonces, este repaso fue un poco más profundo. Por favor, invito sus preguntas sobre estos temas y comencemos con Nair. Le prometí que vamos a comenzar con Nair, por favor. Porque habla de que nosotros, Cristo, los que son salvos, van a tener cuerpos glorificados. Yo me pregunto que pienso que los que son condenados también, porque si no, no podrían existir en el fuego eterno. Es una pregunta que me quedó porque el video no habla nada y siempre me quedó esa incógnita, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, en ningún lugar habla la Biblia de cuerpos glorificados para incrédulos. Solamente da esa promesa para los creyentes en Cristo. Lo que sí sabemos es que en la resurrección de los incrédulos van a pasar cuerpo y alma para sufrir en el infierno y sí, va a ser un sufrimiento eterno. Entonces, su existencia no va a terminar. Sin embargo, no sería completamente apropiada decir que no van a morir, porque la Biblia llama al infierno la muerte eterna. La muerte Entonces es segunda. una separación eterna de Dios y de sus bendiciones. Y en ese sentido es como una muerte para toda la eternidad. Pero no van a dejar de existir. La Biblia enseña eso. Entonces, sí, va a ser un castigo perpetuo. Y damos gracias a Dios en Cristo Jesús que nos ha salvado de ese castigo. Sí. Muchas gracias, pastor. Ok. Gracias a usted por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre estos temas? Ok. Vamos a continuar entonces y a ver si surgen más preguntas después de esto. En el video se tocó también el tema de qué pasa cuando morimos. La Biblia enseña que los seres humanos tenemos, por decir, dos componentes. Dios nos creó con un componente físico, el cuerpo, también con un componente, por decir, espiritual, el alma o el espíritu. Y nos enseña la Biblia que sucede, que en el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo. En Eclesiastés 2:12 dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En otros versículos explica qué hace Dios con el alma de un creyente y el alma de un incrédulo en ese entonces. Jesús, hablando con el malhechor en la cruz, nos asegura de lo que sucede con los creyentes en la muerte. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo puede ser? Un poco más después, ese mismo viernes, tanto Cristo como el malhechor iban a estar muertos en tumbas. Pero para el creyente, aunque el cuerpo muere, el alma sigue muy vivo. Y Cristo le aseguró que el alma del malhechor se iba a encontrar ese mismo día con él en el paraíso, en el cielo. Y eso es muy semejante a la esperanza segura que expresa Pablo en Filipenses. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. En esa carta él estaba en cadenas en Roma, esperando su tribunal.
frente a César. Y él dice, no estoy seguro si voy a morir o voy a sobrevivir. Y está considerando las dos opciones. Y él habla de su muerte como un partir y estar con Cristo. Y dice que eso es mucho mejor que permanecer aquí en el cuerpo. Así que de eso aprendimos que en el momento de la muerte del creyente, el alma vuelve al cielo con Dios. Y ahí empezamos a disfrutar ya de la gloria, porque es mucho mejor, dice Pablo, ¿verdad? Después, también hay una historia que Cristo contó sobre un rico y pobre Lázaro. En esa historia también los ángeles llevan a Lázaro, el creyente, al seno de Abraham, es decir, a donde Abraham está en el cielo. Y del incrédulo dice lo siguiente, que cuando murió y fue sepultado, empezó allá a sufrir el castigo eterno que está reservado para todos los que no creen en Cristo en el infierno. Ok, entonces ahí, ¿qué pasa cuando morimos? El alma del creyente va al cielo y empieza a disfrutar la gloria. El alma del incrédulo va al infierno y empieza a sufrir. Hablando entonces del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Ustedes ya me han escuchado hablar de una sola segunda venida de Cristo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Desgraciadamente no es lo que se enseña en algunas iglesias. Algunas iglesias enseñan que va a haber dos o más venidas futuras de Cristo. Ustedes van a aprender en otros cursos sobre esas enseñanzas. Hay una enseñanza de un rapto secreto e invisible de la iglesia tiempo antes del día de juicio. También algunos hablan de un reino de 1000 años de Cristo en la tierra. Eso sería otra venida. Y luego también el día de juicio después. Cuando la Biblia, y estamos hablando de Jesús, hablando de su propia venida, y los apóstoles escribiendo sobre esa venida, siempre lo describen en el singular. Nunca hablan de varias venidas futuras, ni dos venidas futuras de Cristo. Hablan de una sola segunda venida. Y puedo darles algunos versículos que hacen eso, pero hay muchos, hay tantos que para hacer la lista sería demasiado extensa para esta clase. Entonces, pueden apuntar, si quieren investigar después, Mateo capítulo 24, el versículo 3, 27, 37, 39, siempre hablando de la venida del Hijo del Hombre. También Primera de Tesalonicenses 4, 13, capítulo 5, 23, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 8, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 12, etc. Pero incluí tantas citas porque tanto el evangelista, el discípulo Mateo, quien escuchó de la boca de Jesús su hablar sobre la segunda venida, también Pablo, también Pedro, también Santiago, todos están de acuerdo y hablan en el singular. Va a haber una sola siguiente venida de Cristo. Y es por esa razón y muchas otras razones bíblicas que creemos en la academia que la siguiente venida de Cristo va a ser en el último día con los eventos que ya mencionamos, en gran gloria, resucitando a los muertos, el juicio del mundo entero, creando un nuevo cielo y nueva tierra y dándonos nuestro hogar eterno a los creyentes. Bien, hablando del día de juicio entonces, ya hemos mencionado algunas cosas que la Biblia dice sobre esto. Se puede hablar de más. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora.
de esa segunda venida de Cristo. Entonces, si alguien dice, yo sé en qué fecha va a venir Cristo, usted puede decir a esa persona, mentiroso, mentiroso, porque mi Salvador dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, la Biblia nos llama a vivir preparados para ese día. Y como que hemos visto, es la fe en Cristo como nuestro Salvador que nos va a salvar en ese día. Estar preparados significa escuchar la palabra para que Dios puede obrar fe en Cristo en nuestros corazones. Así es como velamos para su venida. Persistimos en la palabra de Dios, también persistimos en la oración, pidiendo que Dios nos mantenga fuertes en nuestra fe, y así no tenemos nada que temer sobre el día de juicio. Hasta Cristo, cuando estaba hablando del día de juicio con sus seguidores, él no dijo que en ese día deben de esconderse en miedo. Él dijo, cuando esto comience a suceder, o sea, cuando vemos que ya está llegando Jesús, entonces anímense, levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador. En ese día vendrá para darnos la salvación eterna. Entonces no tenemos que temerlo. Sí, estar preparados con usar la palabra en nuestra vida diaria y asegurar que Dios nos mantenga en la fe en Cristo hasta ese día. Pero al llegar podemos levantar nuestras cabezas y tomar ánimo, porque será el comienzo de la vida eterna con Dios. Excelente. Entonces, antes de profundizar en algunos temas, ¿alguna otra pregunta surgió en esa parte de la clase? Veo algo de actividad en el chat. Ok. Lo del, Néstor aportó y lo del Armagedón. Sí, yo creo que hay muchos detalles de lo que algunos tienen de ideas sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Eh, Esa referencia a Armagedón refiere a una visión que Juan tuvo en Apocalipsis sobre los fines de los tiempos y se describió como todas las fuerzas en contra de Dios reuniéndose para atacar al pueblo de Dios. Pero en realidad nunca se describe una batalla. O sea, se juntan para atacar al pueblo de Dios, pero luego viene el juicio. Y entendemos esa visión no como una batalla física que se va a llevar a cabo en el futuro, como dijo Pablo en Efesios 6, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y hueso, es contra las fuerzas espirituales que existen. Entonces lo vemos como una muestra simbólica de Satanás y todos sus aliados tratando de atacar a los creyentes, y que se van a aumentar esos ataques antes de la segunda venida de Cristo, pero ya están vencidos. Entonces, con su segunda venida, Cristo simplemente va a proclamar eso, porque ellos ya perdieron la batalla. Cristo ya venció con su vida, muerte y resurrección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que ha surgido de todo esto? Pastor, yo tengo una pequeña duda en respecto a lo que estás hablando ahorita. Por ejemplo, es algo espiritual, pero también nosotros sabemos que el diablo es espíritu y él se manifiesta con lo que tiene carne y hueso. Y yo creo que va a llegar el momento
que vamos a enfrentar con las personas que van a ser utilizados por el diablo. Por ejemplo, le voy a poner solo un ejemplo pequeño. Ahorita, actualmente, nosotros tenemos, por decirlo así, situaciones bien difíciles en lo que es el ministerio de Dios, diferentes. em, Estamos enfrentando una situación bastante difícil, por lo que hay muchos ministerios y misiones y ya están cerrados actualmente, hace como una semana. Entonces, en este caso, ya algo espiritual, sino que es algo físico que estamos tocando, pastor. No sé cómo me está entendiendo eso. Sí, Gracias. sí, sí, gracias a usted. Sí, yo dije Satanás y sus aliados. Am, sí, Satanás puede utilizar a personas para llevar a cabo su trabajo. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de eso. Hasta un creyente, Pedro, por accidente, era una herramienta de Satanás. ¿Recuerdan cuando Jesús tomó a sus discípulos aparte y dijo, tengo que sufrir, tengo que morir y al tercer día resucitar? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, jamás, eso no te va a pasar. Y Cristo dijo, detrás de mí, Satanás. Entonces, sí, Satanás puede usar a seres humanos para llevar a cabo sus planes. Normalmente los incrédulos, porque creyentes, aunque a veces podemos caer en las trampas del diablo, estamos al lado de Dios. No somos aliados voluntarios de Satanás, pero los incrédulos están bajo su dominio todavía. Entonces, sí, hasta el mismo libro de Apocalipsis utiliza este simbolismo para mostrar que algunos de esos aliados de Satanás van a ser gobiernos, a veces gobiernos en su sentido anticristiano, cuando cierran iglesias, cuando persiguen a cristianos, están haciendo el trabajo de Satanás. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cuando Pablo dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y hueso, está recordándonos que en realidad hasta esos incrédulos que Satanás está utilizando para tentarnos o perseguirnos, en realidad son víctimas, no son el enemigo. Satanás es el enemigo. Nosotros queremos salvar a esas personas de los lazos de Satanás. Queremos compartir el evangelio con ellos también para rescatarlos de los talones de Satanás. Entonces, sí, sí, pero de acuerdo. Sí, ok. Muy bien, gracias por el aporte. Bueno, vamos a continuar. Yo veo que hay ciertas preguntas sobre la gran tribulación. Yo creo que lo que puedo hacer justo después de la clase de la noche hoy, voy a publicar en el grupo chat un buen libro, algunos buenos recursos que ustedes pueden estudiar y toca todos estos temas. Hay un libro que se llama Tiempos Finales que va a hablar de todos estos temas y ustedes pueden revisar ese libro y si siguen con dudas también me pueden avisar. Pero vamos a continuar para no demorarnos demasiado. Esta es la pregunta que quiero que consideren. Compare la primera y la segunda venida de Cristo en cuanto a su estilo y también su objetivo, su propósito. Así que su primera venida, su segunda venida. ¿Cómo entró al mundo en su primera venida? ¿Cómo entrará en el mundo en su segunda venida? ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo son semejantes? ¿Cuál va a ser el propósito de cada uno? Excelente. Veo que Julio ya levantó su mano. Por favor, Julio, ¿quiere comenzar la conversación?
¿Puede activar el micrófono, Julio? Julio, ahí está. Profesor, yo que iba a colocar un material, traté de colocar algo excelente. O sea, está bien que después de la clase ese material me puede ayudar. Pero no hallaba cómo quitarla, no puedo subir la mano. ¿Sí me escucha? Entrecortado. ¿Puede hablar en el micrófono de su dispositivo? Bien. Quería resaltar que excelente que después de la clase nos publicara el material. Pero se me Sí. colocó la manito por accidente. No, está bien. Gracias, gracias. Sí, lo voy a hacer, lo voy a compartir. Muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta entonces, comparando la primera y la segunda venida de Cristo con sus estilos y objetivos también, sus propósitos? Nair, por favor. Bueno, en la primera venida el Señor se despojó de toda su gloria y Él se hizo hombre, o sea, y vino como cordero al matadero, ¿no? Como dice la palabra. En la segunda venida va a venir como un rey, con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda su autoridad, como vencedor realmente de lo que fue, ¿no? Porque Él venció a la muerte. Y en la primera fue crucificado, sepultado, muerto, pero el tercer resucitó y eso es lo que le da la victoria, ¿no? Pero eso también dice, ¿dónde está el aguijón tu muerte? Este, bueno, más o menos es lo que en este momento recuerdo, pero hay muchas cosas más, ¿no? Pero él se despojó de todo para que nosotros fuéramos ricos y ahora él regresa a buscarnos con toda su gloria y esplendor y toda su bondad, su amor, su misericordia y darnos todo un paraíso en la nueva Jerusalén, cielos nuevos, todo nuevo. En cambio, cuando él vino a la tierra, se acomodó a nosotros. O sea, él se hizo hombre y sufrió como nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío. En cambio ahora está manifestando su poder y su gracia, ¿no? Sí, muy buena respuesta. Muchas gracias, Nair. ¿Algo que agregar? ¿Alguien quiere agregar algo? Pastor, ahí no busco, no encuentro el icono para levantar la mano. Está bien, Bueno, Néstor, adelante. bueno, Jesús, como dijo la hermana, se despojó por nosotros. El Padre dijo, ¿a quién irá? Y él dijo, heme aquí, yo voy. Jesús vino a pagar el precio por nosotros. Él dijo en su palabra que él vino a buscar lo que se le había perdido. Y en la segunda venida, el Señor ya no va a venir más a la tierra, sino en las nubes, con su ejército de ángeles, con poder y gloria, a arrebatar su pueblo. Dice que todo ojo lo va a ver. Y en la primera venida se hizo hombre, vino a la tierra, creció, fue bautizado, libertó a los cautivos y se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Ok. Sí, sí, gracias. Entonces, sí, diferente en su estilo, también en su propósito. Usted mencionó que la primera venida fue para pagar por los pecados. Cuando vendrá de nuevo, no tiene que volver a hacer eso. Su sacrificio en la cruz paga una vez para siempre por los pecados del mundo. Más bien será para salvar a los suyos, los que creen en él. Sí. Excelente. Eduardo levantó su mano también. Por favor, Eduardo.
Sí, pastor. Bueno, creo que ya han dicho casi todo. Quería acotar nada más. Creo que el, en su primera venida vino, como usted dice, ¿no? A redimirnos, a cumplir su obra redentora. Y como dijo una hermana, vino en su humildad, haciéndose hombre. Pero en la segunda venida viene, en realidad, también creo que a juzgar, ¿no? A las naciones, ¿no? Como dice en, en los evangelios. Entonces, ahí no cambia la cosa, pero digamos que demuestra pues la autoridad que es él, ¿no? Que es Dios. Excelente, sí, muy bien, gracias. Y un último aporte, Julio levantó su mano, por favor, Julio. Bien, profesor, gracias. Profesor, quiero compartir una opinión y me gustaría despejar mi punto de vista. He visto que en las escrituras, en los evangelios, me muestran a Jesús como dándole una oportunidad a Israel, a los judíos, con su primera venida. Se extiende la salvación a los gentiles y veo la segunda venida de Cristo en diferencia que la primera vino a darnos salvación y la segunda es como si se cumpliera la profecía de Israel, pues viene a reinar. O sea, ahora Jesús viene como rey, no, no como el Salvador, como lo hizo la primera vez. Este, que, ¿Cuál es su opinión? Sí, en ese libro que les voy a pasar, usted puede leer un poco más sobre eso. Hay algunas iglesias que enseñan que va a haber un reino de 1000 años de Cristo en Israel y que el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Abraham, todavía tiene este, una función especial en los planes de Dios. Eso no es lo que creemos en la Academia Cristo. Creemos que Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Entonces, un reino terrenal de Jesús no es parte del plan futuro de Dios para el mundo. Que el siguiente evento va a ser el último día, cuando venga de nuevo en gran gloria. Y en vez de reinar en este mundo, él va a transformar el mundo, va a destruir este cielo y tierra con fuego y crear un nuevo hogar eterno donde Él va a reinar con nosotros los creyentes para siempre. Pero si usted quiere más información sobre eso, hay toda una sección, creo que es todo un capítulo en ese libro que trata de ese tema. Puede revisarlo y si sigue con dudas después me avisa y podemos estudiarlo juntos, ¿ok? No, está bien, está bien. Al final usted está comprendiendo lo que estoy diciendo. Está hablando de un reinado de rey en la tierra, pues, terrenal. Pues sabemos muy claro que él dice, mi reino no es de este mundo. No le hacen la pregunta, tú eres el rey. Mi reino no es de este mundo. Por eso digo que en este mundo lo que vino a traernos la salvación y la segunda venida viene ya como rey, por supuesto, donde debe reinar pues, en los cielos. O sea, Jesús sí es un rey y él admitió eso a Pilato, ¿verdad? Correcto. Ahora está reinando sobre todo, está gobernando todo el detalle de este mundo desde la derecha de Dios el Padre. Y solamente que su reino no es terrenal en el sentido de que no tiene límites, no consiste en un terreno aquí en la tierra, ¿verdad? Su reino ahora, para salvar, está en corazones humanos. Ahí reina en el corazón de todo creyente. Y sí, en el último día, su reino será visible sobre todas las cosas también. Am, entonces, sí, bueno, vamos a dar la palabra a Alejandro para continuar. Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, pastor, lo que yo pues entiendo donde dice cómo comparamos, pues cómo compare la primera y la segunda venida de Cristo. Sí, Bueno, en este aspecto, em,
la primera venida, la segunda venida es muy diferente, porque la primera venida sabemos que vino en forma de un niño, nació o sea, en una bien, o sea, fue concebido espiritualmente una virgen, ¿verdad? Nació como persona que nosotros que nacemos. Esa fue la primera venida. Como decía alguien por ahí, un hermano, que él vino a buscar de lo que se había perdido. Entonces, esa fue la primera venida. La venida. La segunda ya no es así. La segunda es muy diferente porque dice la Biblia que vendrá con poder y gloria, ¿verdad? Con poder y gloria vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues seremos juzgados, o sea, Jesucristo viene, no viene como abogado, sino viene como juez a juzgar, ¿verdad? Entonces, la diferencia es, la segunda venida es muy fuerte, yo veo así y es muy fuerte. Entonces, ya no será igual como la primera venida. Yo un poco entiendo más o menos así. Ok, ok, Amén. sí, sí, gracias, sí, de acuerdo con la respuesta, sí. Podemos dar un resumen, entonces, y esto repasa lo que vimos en otra lección de este curso. Hablamos del estado de humillación de Cristo. Él siempre era Dios y desde su concepción era también un ser humano. Eso nunca cambió. Dios y ser humano en una sola persona. Pero desde su concepción y nacimiento, era parte de su humillación. Es decir, que él decidió, escogió no usar plenamente su majestad como Dios. Y eso tenía que ver con el propósito de su primera venida. Era para salvarnos como nuestro sustituto. Entonces, aunque era Dios todo el tiempo, no hizo uso pleno y frecuente de su poder y majestad como Dios, porque nosotros no podemos hacer eso. Y Él vino a reemplazarnos, a ser nuestro sustituto en su vida y su muerte. Entonces, sí, humilde es forma buena de describir su primera venida. Su segunda venida va a ser con gran poder y gloria, con trompeta y voz de arcángel. La noche en que nació, era en silencio en un establo en Belén. Sí, más después ángeles anunciaron eso a pastores fuera de Belén, pero sobre todo era algo humilde y no muy audible o visible para muchos. En cambio, su segunda venida, sí, va a ser visible y audible. Y en vez de parte de su humillación, eso es parte de su exaltación. Recuerden que después de resucitar o empezando con su resurrección, Cristo, quien todavía es hombre y Dios en una sola persona, recuerden, en su resurrección sus discípulos tocaron su cuerpo, o sea, era carne y hueso, todavía era un ser humano, pero ahora está usando otra vez plenamente sus atributos divinos. Entonces, él va a mostrar su majestad como Dios en ese último día con su segunda venida. En cuanto al propósito, se puede decir que en un sentido el propósito es igual. En las dos venidas, su propósito principal es salvar. Cristo en su primera venida vino a ganar perdón y salvación para todo el mundo. Ese fue el propósito de su primera venida. En su segunda venida, también va a ser para salvar a todos los que creen en Él. Va a traernos la salvación eterna que hemos estado esperando por fe en ese día. Y por eso dijo a los discípulos, cuando vean estas señales, levanten sus cabezas, anímense, porque su redención estará cerca. Amén. Cristo nos va a traer la redención eterna en ese día. La diferencia sería que en ese día también va a juzgar y condenar a todos los incrédulos. Recuerden que unas palabras que Jesús dijo sobre su primera venida eran,
El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. En el último día vendrá para salvar a los creyentes, pero también un propósito es condenar a los que no creyeron en él. ¿Por qué no creyeron en él? Entonces eso llevará a cabo la justicia divina. Ok. Bien. Un último punto entonces. Hemos hablado un poco de la muerte y lo que viene después. Y cabe resaltar que nosotros en Cristo tenemos un gran consuelo en la muerte de un ser querido, en la fe en Jesús. No es un pecado estar triste cuando muere un ser querido que cree en Jesús. Hasta Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro y él sabía que lo iba a resucitar en poco tiempo. Entonces, sí, podemos lamentar que por un tiempo no estamos con los que mueren en la fe en Cristo, pero no es una separación permanente para los que creemos en Cristo. Eso es lo que enfatiza Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 y enfatiza la Biblia en muchos otros lugares. Sabemos que aunque un creyente está muerto, su cuerpo está muerto, su alma sigue muy vivo y va directamente al cielo para ya empezar a disfrutar de la gloria de Dios allá. Esta cita yo creo que está mal. Creo que debe de ser 11, 25 y 26. Son las palabras que Jesús dijo al lado de la tumba de Lázaro antes de resucitarla. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que el cuerpo muere, pero el alma sigue muy vivo en el cielo con Jesús, esperando la resurrección en el último día. Y en ese último día, un punto que enfatiza Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 es que vamos a estar reunidos con los creyentes que han muerto antes de ese día y reunidos permanente con ellos y con el Señor, porque todos vamos a tener cuerpos glorificados. Entonces nunca vamos a ser separados de ellos por la muerte, jamás. Podemos disfrutar de su presencia para la eternidad. De ahí y para siempre estaremos con Él y con el Señor. Yo creo que sabiendo este gran consuelo para los que mueren en la fe en Cristo, entonces queremos compartir esto con los que no conocen a Cristo todavía. Porque eso sí nos pesa en el corazón, ¿verdad? Pensar en estar separados de nuestros seres queridos por toda la eternidad. Y no queremos que eso pase. Queremos tomar las oportunidades que tenemos ahora mismo para compartir las buenas nuevas con ellos, para que confíen en Jesús como Salvador también. Pero sí, si eso nos trae tristeza ahora, también Dios nos asegura que en el cielo, cuando llegamos a la vida eterna, no vamos a experimentar esa tristeza tampoco. La Biblia nos asegura que en la vida eterna Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Será un estado de alegría perfecta con la presencia de Dios para siempre. Entonces nunca nos vamos a entristecer ese momento y adelante. Ok. Muy bien, amigos, vamos a terminar con una oración entonces, y luego, siendo la última clase, podemos tomar unos momentos más para despedirnos cada uno de la clase. Y si alguien tiene preguntas, también me quedo para contestarlas después. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por describir en detalle tu segunda venida en tu palabra. Sabemos que vas a volver, eso lo has prometido y tú no mientes, cumples todas tus promesas.
Entonces, ayúdanos a siempre estar esperándote. Ayúdanos a recordar lo que tú prometes sobre ese día, día tras día. También que nos mantengas en la fe en ti todos los días de nuestra vida. Y que nos ayudes a anhelar tu segunda venida. Sabemos que por medio de la fe en ti somos perdonados, somos hijos queridos de Dios. No tenemos que temer en tu segunda venida. Así que ayúdanos a anhelar esa venida como el primer día de toda la eternidad a tu lado, en las glorias de nuestro hogar eterno. También bendice nuestros esfuerzos para compartir estas buenas nuevas con muchos otros en nuestras vidas. Y que bendigas la palabra sembrada en ellos, produciendo en ellos la fe en ti como su Salvador, y también la bendita esperanza que nosotros tenemos de la vida eterna. Es en tu nombre que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, amigos.